Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al último Ateneo del año del Consejo de Hemodinamia. En este Ateneo vamos a hablar del síndrome coronario agudo y enfermedad de múltiples vasos y la eventual estrategia de revascularización. El Ateneo se va a dividir en tres partes. Primero vamos a tener la exposición del doctor Juan Pablo Costabel, es jefe de guardia del ICVA, nos va a dar la visión del clínico. Y después va a estar el doctor Alejandro Fernández, que es médico staff de cardiología intervencionista del Hospital Italiano. Nos va a dar el punto de vista del cardiólogo intervencionista. Y a continuación vamos a debatir un caso clínico donde tenemos dos panelistas expertos, el doctor Pablo Roura, que es jefe de cardiología del IADT, y el doctor Ricardo Constantini, que es cardiólogo intervencionista, médico staff del Hospital Austral. Así que bueno, vamos a empezar con Juan Pablo Costabel. Hola. Gracias muchachos por la invitación, un placer poder estar acá. Mi charla está encarada desde el infarto con suprasnivel del ST y qué hacer cuando los pacientes tienen más de un vaso. ¿Estamos bien? ¿Estamos orientados o estoy en otra charla? Es así. Vamos bien. Entonces, un poco lo que yo hice fue repasar información, repasar bibliografía de lo que hoy tenemos, de lo que ustedes saben, que digamos no es nada nuevo, pero tratar de ponerla como en la visión clínica. Espero que no diste mucho de la visión de ustedes como hemodinamistas. Primero poner en contexto cuál es el problema. El problema es que más o menos 1 de cada 3 pacientes que tienen infarto con elevación del ST tienen otros vasos con lesiones severas y no están en shock cardiogénico. Segundo, que el pronóstico de esta situación de tener más de un vaso es desfavorable. Esto lo sabemos de distintos trabajos. Este es un trabajo de la Clínica Mayo de Paul Soraja, que lo que mostró es que dentro de los 12 meses, cuantos más vasos tienen los pacientes, más allá de su vaso responsable, peor es su evolución. Del 3.2% cuando tienen un solo vaso, 4.4% cuando tienen 2 vasos, 7.8% cuando tienen 3 vasos de mortalidad. Esto es mortalidad absoluta. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, ¿qué hacemos con las lesiones residuales? Y la evolución de las lesiones residuales puede ser compleja, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué compleja? Porque entendemos que esas lesiones residuales, o por lo menos así lo veo yo, más allá de la lesión culpable, pueden no parecerse exactamente a las lesiones crónicas que tratamos en los pacientes con angina crónica estable y que a veces angiográficamente tienen ciertas similitudes. Desde el punto de vista clínico, cuando nosotros vemos desde el punto de vista inflamatorio del árbol coronario, se ve que cuantos más vasos estén afectados, más inflamación tiene el árbol coronario medido por proteína C reactiva de una forma bastante grosera. Y desde el punto de vista anatómico, cuando uno ve las características de las lesiones residuales, más allá de la lesión culpable, lo que puede ver es que si comparamos las lesiones residuales en los infartos con múltiples vasos con las de las anginas estables, tienen más contenido de trombo, su capa fibrosa es más delgada y si interpretamos como capa fina o capa no fina, tienen más contenido de capa fina. De alguna manera podríamos pensar que esas placas podrían ser más vulnerables, aunque angiográficamente sean igual de estenóticas que en un paciente estable. Entonces la pregunta que uno se hace y que nos venimos haciendo desde hace unos años que se instaló este tema es qué hacer con estos pacientes, si hacer angioplastia a todas las lesiones significativas que tenga el paciente, más allá de la responsable, o si tratar solamente el vaso responsable como hicimos durante mucho tiempo. Históricamente lo hicimos así porque cuando analizamos la información retrospectiva de múltiples trabajos, lo que dice es que cuando se hacen las lesiones distintas de la culpable, los pacientes tienen aumento de la mortalidad intrahospitalaria, tienen aumento de la mortalidad global, no tienen diferencias o tienen aumento de la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad alejada. Eso es lo que nos decía. Por eso durante mucho tiempo las guías dijeron hacer las lesiones distintas de las culpables es clase 3, o sea, no está indicado salvo en casos excepcionales. Ahora, cuando aparecen los primeros estudios randomizados, que ustedes los conocen, este es el estudio PRAMI. El estudio PRAMI randomizó pacientes a la realización de la angioplastia o la resolución mediante angioplastia, mejor dicho, de todas las lesiones más allá de la culpable que tuvieron una esterosis mayor al 50%. Randomizó 234 pacientes en cada rama, fue randomizado como dijimos, las características de los pacientes fueron las habituales y lo que mostró fue una necesidad de interrumpir la randomización de los pacientes dentro de más o menos lo que era la mitad de tiempo de randomización, o sea, se randomizó a la mitad de los pacientes que eran previstos randomizar por unas diferencias significativas en el análisis interino a favor de la revascularización completa, de la revascularización preventiva. Cuando analizamos los puntos finales, llamativamente los puntos finales fueron
muchos a favor de la revascularización completa, el punto final combinado a favor de la revascularización completa y puntos finales un poco más duros a favor de la revascularización completa, como la muerte, el infarto no fatal o la angina refractaria. Cuando miramos los números absolutos son bajos y esto tiene que ver probablemente con la interrupción precoz y como todos sabemos la interrupción precoz puede magnificar las diferencias, así que este estudio fue muy criticado inicialmente teniendo en cuenta esta necesidad de interrupción precoz. El segundo estudio, que es un estudio también inglés, el Culprit, le pasó lo mismo. El Culprit mostró, con menor número de pacientes, una reducción del punto final combinado a favor de la revascularización completa. Y cuando uno mira las características de esos puntos finales combinados, sí, el MACE total, 10% versus 21%, pero cuando quiere analizar diferencias en alguno de los puntos individuales, el Culprit, probablemente por el N, no logró diferencias en ninguno de los puntos individuales. Esto, cuando uno veía las editoriales del Culprit, había gente que decía, bueno, que no haya demostrado diferencias en los puntos finales individuales tiene que ver con que todos van hacia el mismo lado, entonces por eso no muestra diferencia, o que no haya mostrado diferencia quiere decir que en realidad no es realmente diferente ninguno de esos puntos duros y la asociación de todos estos puntos lleva a esa diferencia. ¿Qué otros estudios tenemos? Bueno, aparecen los estudios que tienen que ver con evaluar funcionalmente las lesiones residuales. Es decir, bueno, no solamente veamos anatómicamente cómo son, porque tanto el PRAMI como el Culprit las evaluaron distintos. El PRAMI puso un punto de corte muy bajo, 50% de estenosis. El Culprit puso un punto de corte un poco más alto, 70% de estenosis. La pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si evaluamos funcionalmente el resto de las lesiones pensando en, bueno, revascularicemos solamente aquellas lesiones que sean significativas desde el punto de vista funcional a través de la medición del FFR? El primer estudio que aparece es el DANAMI Primulti, randomiza 313 pacientes en cada rama, pacientes parecidos a los anteriores, y muestra nuevamente diferencias entre los dos grupos a expensas de beneficio de la revascularización completa. Cuando volvemos al análisis de los puntos finales individuales, la mortalidad de cualquier causa no fue diferente en los 12 meses de evolución de los pacientes, el reinfarto no fatal no fue diferente, y lo que fue diferente dentro del punto final combinado fue la revascularización guiada por isquemia. Algo que uno piensa que es razonable y que de alguna manera parece como obvio, si dejo lesiones sin tratar, probablemente tenga más necesidad de hacer revascularización guiada por isquemia. Ahora, ¿algún punto final duro que nos haga pensar en que esos pacientes se benefician de alguna cuestión en particular? Bueno, cuando analizamos la revascularización urgente, uno podría decir, bueno, eso puede ser equivalente a un síndrome coronario agudo, aunque no fue definido de esa manera. Se encontró 6% de evento en la revascularización del vaso culpable solamente versus 2%, y eso fue significativo, y la revascularización no urgente fue más significativa que la urgente. Hay un subanálisis que a mí me pareció interesante traer del DANAMI, que lo que buscó es ver, bueno, cuáles son las características anatómicas de esas lesiones que tienen FFR positivo, y cómo les va a esos pacientes de acuerdo a las características anatómicas. Y fíjense que acá dividió si las lesiones que tenían los pacientes eran mayores al 90% o menores al 90%. Mayores o menores al 90%. Y si el FFR era positivo y había sido guiado una revascularización completa, o si el FFR era positivo y había sido tratado solamente la arteria culpable. Y fíjense que en estos 4 grupos, divididos de esta manera, lesiones menos del 90 o más del 90, con FFR o sin FFR, la mayor diferencia parece encontrarse en los pacientes que tienen, a los que peor les va, es a los que le quedan vasos residuales con lesiones mayores al 90% que tienen FFR positivo y no fueron tratados con respecto al resto. Es decir, que las lesiones residuales que peor pronóstico tienen desde el punto de vista de eventos son las lesiones que son más significativas dentro de las que llamamos significativas. Y el segundo análisis que me pareció también interesante compartir con ustedes era qué pasa cuando los pacientes tienen, además del vaso tratado, un vaso más, es decir, 2 vasos totales o tienen 3 vasos totales. Y fíjense que la diferencia también parece encontrarse en los pacientes en que tienen 3 vasos enfermos y se les realiza solamente la angioplastia del vaso culpable. De alguna manera parece ser que tener FFR positivo y no tratar esas lesiones, y que esas lesiones sean mayores al 90% y que tenga más de un vaso enfermo, además del vaso culpable, hace que los pacientes tengan peor pronóstico, algo que parece razonable. El cuarto estudio es el que se presentó este año, el Compare Acute. El Compare Acute es parecido al DANAMI Primulti, con la diferencia de que realiza el FFR y la resolución de las lesiones de acuerdo al FFR en el evento índice, no como el DANAMI, en donde la angioplastia de la lesión con FFR menor a 0.8 fue realizada en staging durante la internación. Aquí la mayoría de los pacientes
la revascularización se hizo en el evento índice. 290 pacientes en cada rama, 290 pacientes en la rama de revascularización completa contra 590 pacientes en la rama de lesión del vaso culpable, una relación 1-2. ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, primero encontró que cuando analizamos por FFR existe un porcentaje significativo de pacientes que no tienen lesiones por FFR significativas. 45% de los pacientes tenían FFR de más de 0.8 y no se revascularizaron, y eso fue parecido en los dos grupos. Y el segundo punto es que, como les decía, el 83% de los pacientes se realizó la revascularización de la lesión con FFR positivo en el evento índice. ¿Cómo les fue a este trabajo? También dio diferencias, y si analizamos las diferencias son parecidos a los trabajos anteriores. El evento combinado fue diferente a favor de la revascularización completa guiada por FFR, sin diferencias significativas en la mortalidad con Ns muy bajos, sin diferencias significativas en el infarto con Ns muy bajos, con diferencias en las revascularizaciones, tanto en las revascularizaciones por angioplastia, sin diferencias en las revascularizaciones por cirugía. Cuando analizamos la información que aparece en el apéndice del COMPARE-ACUTE, lo que parece interesante ver es esas revascularizaciones que se hicieron en el caso de los pacientes en que se realizó solamente la angioplastia del vaso culpable. El 34% de los pacientes que se le realizó angioplastia fue en contexto de un síndrome coronario agudo, y eso es diferente entre los dos grupos. Y cuando analizamos el tipo de revascularizaciones, 1 de cada 3 revascularizaciones fue en contexto urgente y el resto fue en contexto electivo. Un subanálisis interesante de este estudio fue ver si el FFR por sí solo predice evolución de los pacientes, más allá de que se haga el tratamiento o no se hace tratamiento. Y lo que hizo este subanálisis fue comparar los pacientes en la rama revascularización completa con FFR positivo que se habían tratado, FFR negativo obviamente no se trataron. A diferencia del DANAMI, en la rama donde se trató solamente el vaso culpable también se analizó el FFR y se buscó cómo fue la evolución de los pacientes con FFR negativo que no se trataron y con FFR positivo que se trataron o no se trataron. Y las curvas son interesantes para ver que la peor evolución es la de los pacientes con FFR positivo, menor a 0.8, que no recibieron tratamiento, a diferencia del resto de los grupos en donde las diferencias son menores. Es decir, que el FFR positivo realmente parece predecir el evento combinado de nueva revascularización, urgente o no urgente, y el FFR negativo parece predecir poca chance de eventos, por lo menos en los 12 meses. Como los N de los pacientes son pocos, bueno, hay distintos metaanálisis. Traje este último que incluyó a todos los trabajos, y obviamente cuando ponemos a todos los trabajos en un metaanálisis buscando aumentar el poder de la muestra, se puede ver que el evento final combinado da a favor de la revascularización completa, que el evento de muerte parece tener una tendencia a ser mejor hacia en la revascularización completa, pero bueno, ligeramente significativo, 0.97 el rango. El evento infarto no fue significativo, aunque pongamos todos los estudios en el metaanálisis, y el evento revascularización, aunque no lo podemos dividir por potencia en urgente o no urgente, fue significativo a favor de la revascularización completa. En relación al momento de hacer la angioplastia de los vasos residuales, este es un análisis que hizo Deepak Bhatt, y lo que puede mostrar de alguna manera es que cuando uno busca el evento final combinado y analiza si la revascularización se hace en el evento índice o solo el culpable, bueno, va a favor, pero no hay diferencias significativas entre hacer la revascularización en el evento índice o hacer la revascularización en staging, o incluso no hay diferencia si el staging se hace externando al paciente y trayéndolo a los pocos días para hacer la revascularización. Tanto en el evento combinado como en mortalidad como en revascularización, es decir que no hay ninguna información para decir que hacer la angioplastia todo en el evento índice es superior al hacer el staging en el corto plazo intrahospitalario o en el mediano plazo extrahospitalario. Ahora, yo hasta acá más o menos tenía formado una postura. Incluso esta diapositiva es la diapositiva que puse como primera diapositiva cuando me tocó dar esta charla en el curso de emergencias cardiovasculares, donde decía que, bueno, que toda esta información que nosotros teníamos era clave para los pacientes que no estaban en shock, porque cuando los pacientes estaban en shock hay que hacer revascularización completa. Esa era mi idea. Y bueno, como todos saben, apareció este estudio, el Culprit Shock, que se presentó ahora en TCT, y lo que mostró es que la revascularización completa es peor
en términos de evento final combinado. Este evento final combinado fue un combinado de muerte, reinfarto o necesidad de diálisis, y esto fue significativo. Y cuando analizamos un punto un poco más duro, como el punto mortalidad, la revascularización de múltiples vasos en el evento de shock aumenta la mortalidad de nuestros pacientes con respecto a la revascularización del vaso culpable. Esto tiene, creo yo, una cosa como que hay que poner entre paréntesis. Uno dice revascularización del vaso culpable. El trabajo, el culprit shock, permitió en la rama de revascularización del vaso culpable hacer staging de las lesiones residuales. Cuando las lesiones residuales eran positivas desde el punto de vista isquémico o tenían flujo que no eran significativos, por eso se pudo ver que en este estudio, en la rama de revascularización del vaso culpable, se hizo en el 17% revascularización en staging durante la internación. Mis conclusiones, que no sé cuánto concluyen, quiere decir que, bueno, la primera parece sensata, que es la angioplastia en pacientes sin shock de lesiones no culpables, parece ser factible y segura. Esto me parece que es innegable, que es segura. Lo segundo es que los estudios muestran un beneficio principalmente en reducción de revascularizaciones y podríamos pensar en que probablemente esas revascularizaciones sean de urgencia, aunque no sabemos cuál es el impacto en la mortalidad de estas revascularizaciones. Y lo tercero es que parece que revascularizar los vasos residuales no es lo mismo para todos los pacientes y que deberíamos decidir caso por caso la conveniencia de esta estrategia. Finalmente creo que el estudio que a lo mejor nos da un poco más de información es este estudio que está en curso, el estudio COMPLETE, un estudio canadiense que planea randomizar 3.000 pacientes. Supuestamente va a tener una potencia suficiente para demostrarnos diferencias en reinfarto y en mortalidad. Espero que vaya en la misma línea, si no ya no sé qué voy a hacer. Gracias. Juan Pablo, te agradezco un montón, la verdad que muy exquisita, digamos, has dilucidado bien cada uno de los estudios y las conclusiones que me parecen, la verdad que estamos todos más o menos de acuerdo, pero bueno, a partir de ahora no sé si continuamos y ya iremos viendo después qué podemos discutir sobre esto. Bárbaro. Doctor Fernández. Bueno, recién el doctor me preguntaba si nos íbamos a pisar con los temas. Y en realidad no nos vamos a pisar porque yo la encaré por el lado, no del síndrome coronario agudo con elevación del ST, porque lo vi como síndrome coronario agudo, y encaré más por el lado de los múltiples vasos y de pensar un poco, analizando lo que tenemos y retrospectivamente, qué hacer con el paciente con enfermedad de múltiples vasos. Algunas de las cosas que voy a pasar en cuanto a trial son cosas que todos sabemos, pero es medio a modo de introducción y como para abrir la cabeza y empezar a pensar un poquito. Lo cierto es que yo como primera diapositiva traje esto, que no es otra cosa que... Quiero ver cuál es el botón del láser. Y debe ser este, perfecto. No es otra cosa que un análisis de varios estudios randomizados que compararon angioplastía versus cirugía, de los cuales hay un montón. Y lo cierto es que cuando uno los junta a todos y busca la comparativa, llega a la conclusión que más o menos de esta discusión histórica de si angioplastía o cirugía en el paciente con enfermedad de múltiples vasos, todos concluyeron más o menos lo mismo y todos concluyeron que la diferencia en la mortalidad no es muy grande, que la diferencia radica básicamente en donde la angioplastía pierde, es en la necesidad de nueva revascularización. Siempre los pacientes que van a angioplastía en el largo plazo terminan necesitando más procedimientos de revascularización que los pacientes que fueron a la cirugía, al menos eso mostraron la mayoría de los estudios, y cuando uno los junta todos por ahí hay alguna diferencia en MACE. Y este quizá es el más emblemático, el que todos citamos, el score que todos usamos, que es el syntax, ninguna novedad. Lo que terminó concluyendo el syntax es que aquellos pacientes que tienen syntax bajo
no tienen grandes diferencias y les iría mejor o estaría recomendado revascularizarlos mediante angioplastía. En los que tienen score intermedio hay una diferencia y uno podría optar por un lado o por el otro, hacia una conducta o hacia la otra, y aquellos pacientes que tienen syntax alto sería preferible tratarlos con una estrategia quirúrgica. Lo que el syntax, como todos saben, no considera, es un score que considera nada más que variables anatómicas. Lo único que está considerando es qué tantos vasos enfermos tiene, qué características tienen las lesiones de los vasos que están enfermos, pero no considera el estatus clínico ni las condiciones clínicas del paciente. Todos sabemos que a medida que vamos aumentando las comorbilidades, las curvas empiezan a separarse, que no es lo mismo los pacientes no diabéticos, donde las curvas entre la cirugía y la angioplastía a veces aparecen más o menos juntas, y el paciente diabético tiene claramente una evolución diferente. Algo que no estaba visto en el pool análisis antes que mostré es este tema, que es otro que se repite en varios estudios que compararon angioplastía versus cirugía, que es de la misma manera que la angioplastía pierde en el tema de necesitar más procedimientos de revascularización a largo plazo, la cirugía siempre en todos los estudios se llevó las de perder en cuanto a las tasas de stroke en los pacientes que fueron tratados. Esto entonces, bueno, lo mismo, metaanálisis, cirugía mejor, angioplastía mejor. Y hablando también de variables clínicas y cómo impactan las variables clínicas, me detuve en esta variable que es la edad. Fíjense ustedes que si uno analiza a los pacientes en cuanto a la edad, los pacientes, a medida que aumentamos la edad, las curvas empiezan a separarse y la evolución de los pacientes es muy distinta. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la realidad es que, al menos en la experiencia nuestra, y creo que debe ser la experiencia de todos los centros, puedo hablar de la nuestra en el hospital, cada vez son más los pacientes que empiezan a entrar en esta franja etaria. Y esta franja etaria de más de 65 años, mucho más de 65 años, los pacientes añosos, son los pacientes que en realidad no están en ningún estudio randomizado. Con lo cual, uno a veces con los pacientes añosos empezamos a encontrarnos con que nosotros estamos extrapolando a los pacientes añosos la conducta a seguir en base a estudios randomizados que no consideraron pacientes de esta edad y no sabemos si en realidad las conductas son extrapolables. Nosotros analizamos la población cerrada del hospital, la población del plan de salud. En el año 2010, el plan de salud, el 15% de la población de nuestro hospital, la población cautiva de nuestro hospital, el 15%, que equivalía a 22.000 pacientes más o menos, tenían más de 75 años. Los pacientes de 75 años son los que están excluidos de los trials, con lo cual en estos pacientes, que son muchos para nosotros y muchos seguramente para toda la práctica, íbamos a estar sacando conclusiones quizás basadas en estudios que no los consideraron. Esto lo traje como comparación. Este gráfico muestra cómo es la evolución y lo traigo para que vean en dónde estamos parados y que la variable edad no es una variable menor a tener en cuenta cuando uno encara la revascularización, la estrategia de revascularización de un paciente con enfermedad de múltiples vasos. Estos gráficos muestran más o menos cuál va a ser la evolución o cuál fue la evolución y cuál va a ser a futuro la evolución de la pirámide poblacional desde 1950, cómo era en 1950, con una pirámide muy ancha en la base y muy finita acá en el vértice. En el vértice están los pacientes más añosos, en la base los pacientes, los niños. Y esta era la evolución o la evolución que se planeaba que iba a tener la pirámide poblacional desde 1950 a los años 2000 y al 2050. Esto es el total del mundo, esto es el mundo desarrollado, y estos son los países menos desarrollados. Lo que se ve que en los países menos desarrollados lo que se cree es que la pirámide poblacional va a mantenerse más o menos inalterable y que los pacientes añosos en los países de bajo desarrollo van a seguir siendo pocos. Y en los países más desarrollados la pirámide ya cambió desde lo que era en 1950, donde era una pirámide, pasó a ser algo más parecido a un cilindro en el año 2000, y se planea que para el 2050 esta pirámide tenga tendencia a invertirse y que
sea más grande en el vértice que en la base. Vale decir, los países desarrollados van a tener mayor población añosa que de niños o más o menos igual. Cuando nosotros hicimos lo mismo en nuestra población cautiva, del año 2011 nada más, nos encontramos que la forma de la pirámide era más o menos esta. O sea, la población con la que estamos trabajando se parece más o se parece bastante a la que la OMS está planeando que tenga el resto del mundo. Con lo cual está bueno ver y tener en cuenta lo que nos está pasando con los pacientes ahora, porque va a ser una idea de lo que le va a estar pasando a todos o lo que nos va a pasar a todos en el futuro cuando el modelo de población vaya cambiando. Cuando nosotros analizamos qué pasaba con los pacientes añosos en cuanto a evolución de la angioplastía, nos encontramos que el tener más de 80 años o tener menos de 80 años impactaba tremendamente en la evolución de la angioplastía a lo largo de los años, y que los pacientes mayores de 80 años iban teniendo ya de arranque una tasa de mortalidad mucho más alta y su tasa de supervivencia iba cayendo, lo cual parece de perogrullo, pero es una realidad, y que por otro lado no era lo mismo tener 80 años sin comorbilidades, o sea que la única comorbilidad sea tener 80 años, que tener 80 años más comorbilidad. El paciente que tenía más de 80 años y tenía alguna comorbilidad, son esta curvita verde, tenían una mortalidad altísima después de la angioplastía a lo largo de 3 años. En todo esto, y medio como excusa, radica que revascularizar a un paciente con múltiples vasos y que además tiene comorbilidades o además es añoso, no es tan gratuito como decir vamos a revascularizarle todos los vasos y pongámosle todos los stents que son posibles y tratemos todas las lesiones que estamos viendo. Y por este lado es que nos parece que basados en este primer estudio sobre el FFR, que es el que más evidencia dejó o el que más tranquilo nos dejó con que diferir las lesiones que tenían un FFR negativo era seguro, y que aquellos grupos, el grupo que fue a diferido, o sea, a no tratar, le fue mucho mejor que el grupo que fue a diferido, tanto en los resultados a 5 años como cuando se presentó el año pasado en el PCR se presentaron los resultados de este estudio, el de FER a 15 años, y a 15 años esas diferencias siguen manteniendo. La conclusión, ¿cuál es? Un paciente que tiene lesiones que no son funcionalmente significativas por FFR, si uno las trata, es más el daño que le está haciendo que el beneficio que le está dando. Vale decir que es más seguro guiar, o es seguro guiar la angioplastía por FFR, guiarla funcionalmente, que guiarla nada más que por el ojo angiográfico o por la estimación angiográfica a la hora de decidir el tratamiento. El FAME hizo algo parecido, pero se tomó ya en pacientes de múltiples vasos, randomizó pacientes con múltiples vasos, a decir, bueno, guiemos la angioplastía solamente por la angiografía o guiemos la angioplastía en base a lo que la evaluación funcional nos da. Y lo que se encontró fue esto, tanto en términos de MACE como en términos de punto final combinado de muerto e infarto, las curvas se separan y les va mucho mejor a los pacientes que guiaron la revascularización funcionalmente que a los pacientes que las guiaron solamente por la angiografía. Las diferencias en cuanto a puntos finales ya más duros como la mortalidad y la revascularización no fueron significativas, al menos en esta primera etapa del FAME. Quiere decir que basados en qué es lo que sucede cuando uno hace FFR a las lesiones. Sucede que cuando uno evalúa al paciente funcionalmente, el paciente que tiene 3 vasos de esta clasificación solamente angiográfica, se cambia la clasificación del paciente y pasan a tener 3 vasos otra cantidad de pacientes. Fíjense que los pacientes que tenían 3 vasos por el ojo angiográfico, cuando se los evaluaba funcionalmente, solamente el 3% se categorizaban como 3 vasos, solamente el 23 de estos 35 se categorizaban como 2 vasos, y el grueso de los pacientes, que en realidad parecían tener 3, tenían solamente un vaso que necesitaba tratamiento. Si uno vuelve al score de syntax clásico, si este score de syntax, en vez de hacer el score de syntax anatómico, hacemos el score de syntax funcional, cambia radicalmente
la cantidad de pacientes que están ubicados en syntax alto, medio y aumenta mucho aquellos que están en syntax bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy, y sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidades, no es tan sencillo categorizar a un paciente como enfermedad de múltiples vasos y ya con el solo categorizarlo angiográficamente, salvo que todas las lesiones sean del 95%, no es tan sencillo categorizarlo en múltiples vasos y decir, bueno, lo mando a operar porque el syntax alto, angiográficamente, o le hago angioplastía y le pongo 75 stent y le revascularizo todo lo que me parece que tengo que revascularizar. Probablemente, sobre todo en los pacientes con bastantes comorbilidades o en los pacientes añosos, que por eso traje a colación de los pacientes añosos, sea bastante responsable evaluar funcionalmente las lesiones y decidir si ese paciente realmente se merece un montón de stents, se merece revascularizar un montón de vasos, o a lo mejor ese paciente le estamos cambiando el pronóstico, haciéndole una angioplastía más simple, menos compleja, con menos cantidad de stent y mucho menos si lo hacemos zafar de una cirugía. Esto es nada más que, este diapositivo es nada más que una intelequia, no lo tomen como cierto, pero lo que tomé son 3 estudios, el Courage, el viejo Courage que nos dijo que era lo mismo hacerle tratamiento médico a los pacientes que hacerle angioplastía. Hoy fue etapa durante el DCT, fue etapa del New York Times, el estudio órbita, y la etapa del New York Times decía hacerle angioplastía a los pacientes con angina no sirve de nada porque le fue igual al grupo sham. Ese fue el titular porque así está, si ustedes leen el estudio órbita, es la manera en la que lo plantearon. Lo que hicieron fue randomizar a dos grupos de pacientes, a un grupo revascularizarlos, pacientes con angina crónica estable, lesiones de más de 70%, a un grupo lo revascularizaron y al otro grupo que lo llamaron grupo sham. El grupo sham, para los que alguna vez hicieron investigación básica, es algo muy usado en investigación básica, es hacer un grupo de animales a los cuales uno les hace una intervención falsa, o sea, los hace pasar por la misma intervención, pero no se las hace. Y con estos pacientes hacían exactamente lo mismo, los metían en la sala de cateterismo, los sedaban, los mantenían 1 hora sedados y los mandaban a la casa. Y el paciente no se enteraba, era ciego, no se enteraba si le habían hecho la angioplastía o no. Y después a los 2 grupos le hicieron una escala de angina y un test de esfuerzo, y según las conclusiones de estudio les fue igual en el test de esfuerzo y en la escala de calidad de vida a los que habían revascularizado que los que no. Después podemos discutir y hacer todas las elucubraciones del estudio órbita, de cómo está hecho, de que hicieron tratamiento médico, lo que ellos llamaron tratamiento médico óptimo, que probablemente sea difícil de llegar en los pacientes todos los días. Pero bueno, lo cierto es que acá en Argentina todavía los medios no son tan tiranos con nosotros. A mí me llamó la atención al otro día que se presenta en el DCT, encontrarlo en la tapa del New York Times diciendo, si le hicieron una angioplastía porque le dolía el pecho, le hicieron las cosas mal. Bueno, yo lo que tomé es el grupo del Courage, donde el grupo de tratamiento médico tenía una tasa de eventos del 20%, el grupo de angioplastía 19,5%, el syntax 11,2% para la cirugía, 19% para la angioplastía, y el FAME 18%, bastante parecido, para el grupo guiado solo por angio y 13% para el grupo guiado solo por FFR. Y lo que me planteé fue traspolar los datos y decir, si este 13,2, nada más que lo tomo porque los números anteriores, este 18 era bastante cercano al 19, si este 13,2 lo extrapolamos acá, o sea, si en el syntax o en el Courage hubieran guiado la revascularización por evaluación funcional, quizá las diferencias no hubieran sido tan grandes o quizá en el Courage se hubieran invertido. No lo sabemos, por eso dije que era una intelequia y no son resultados reales. Pero tanto syntax como Courage, los resultados los guiaron solamente por la angiografía diagnóstica, por la angiografía visual y no por evaluación funcional. La pregunta que, acá creo que la mayoría son hemodinamistas, pero la pregunta que cuando hablamos de evaluación funcional muchos clínicos nos hacen, me dicen, pero entonces cambió el gold standard, entonces no le tengo que creer más a la angiografía.
No, en realidad no es que no hay que creerle más a la angiografía. El problema ¿dónde está? El problema está en las lesiones intermedias, el problema está en estas. Los pacientes que, cuando uno hace una angiografía, la angiografía en 91-99% no hay mismatch, solamente el 4% de los pacientes que tenían una obstrucción del 90% tuvieron mismatch y tuvieron un FFR negativo. O sea, el problema no está acá, el problema está en estas básicamente, donde cuando uno tiene enfermedad de múltiples vasos, más que nada, y no las evalúa funcionalmente, hay una tendencia, no solo del intervencionismo, de los cirujanos también, y a veces hasta de los clínicos cuando discutimos el paciente, que dicen, y no, tiene 50%, y ponerle el stent por las dudas, yo no quiero que el paciente vuelva. Ni hablar si el cirujano tiene que operarle 2 vasos y tiene uno de 50%, todos alguna vez escuchamos, y yo le pongo una vena por las dudas, no le voy a dejar 50% de coronaria derecha. Y probablemente la vena por las dudas no sirve y el stent por las dudas tampoco sirve y esa lesión del 50% funcionalmente no era significativa. Esto es algo más nuevo, es lo mismo, básicamente lo mismo que el FFR. Se salieron este año 2 estudios que demostraron no inferioridad de este método, que es el IFR. No es otra cosa que la misma medición, la única ventaja que tiene es el hecho de no tener que utilizar adenosina para generar hiperemia máxima, porque lo que vamos a estar midiendo es el gradiente entre medias solamente en este periodo, en el periodo wave free, o sea, en la diástole, y esto hace que no sea necesario inyectar adenosina y la medición sea más rápida y más fácil. Como les dije, los 2 estudios que se presentaron, uno es este se llama Sweetheart, y el otro es el de Fine Flare. Los 2 mostraron lo mismo, lo que hicieron fue comparar la medición de FFR versus la de IFR, y en los 2 estudios se demostró no inferioridad del IFR, con lo cual el IFR es seguro y fiable para la medición funcional de las lesiones. Se puede utilizar cualquiera de los métodos que uno quiera. La ventaja que tiene también es que al no utilizar adenosina, los tiempos de sala se acortan y en el estudio, en el de Fine Flare, que midió los tiempos de sala, el tiempo de evaluación del paciente de los pacientes se acortó en promedio 4 minutos y medio, más o menos, por el hecho de no tener que utilizar drogas y no tener que hacer hiperemia máxima para la medición. Esto nada, un mensaje un poco parroquial, pero volviendo a lo que hablábamos recién, de que de la misma manera que decía que los pacientes añosos no están incluidos en los estudios randomizados y tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones, también tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones de si lo que los estudios randomizados nos muestran, más que nada que es el que usamos todo para basar las decisiones hoy, si lo que nos están mostrando los estudios randomizados es la realidad de donde estamos trabajando. A mí lo que se me ocurrió hacer fue cortar las curvas del Syntax a los 30 días como para determinar qué mortalidad intrahospitalaria había habido en los 2 grupos del Syntax. Y lo que se ve es que la mortalidad intrahospitalaria, o mortalidad 30 días, considerando como 30 días la intrahospitalaria, la mortalidad de la angioplastía en el Syntax a los 30 días fue del 2.1%. Y la mortalidad de la cirugía a los 30 días en el Syntax fue del 1.08%. Mirando estos números nada más uno concluye y dice, ¿qué mortalidad quirúrgica baja tuvo el Syntax? Y da la impresión de una mortalidad un poco alta de angioplastía. Pero no importa, son los números que dio, es un estudio grande, es un estudio bien hecho, es un estudio serio. La pregunta que uno se haría es, si yo voy a extrapolar para tomar decisiones los estudios del Syntax, ¿cuáles son los números que yo tengo en Argentina? O al menos los números de los cuales nos podemos basar. Y de lo que nos podemos basar, o al menos lo que está escrito acá, después podemos discutir si uno en su centro tiene otros números. Voy a la evidencia que está escrita. En cuanto a mortalidad quirúrgica en Argentina, en el estudio 99 se hizo el SMUSIC, un estudio que lo hicieron los cirujanos en centros que eligieron los cirujanos. La mortalidad quirúrgica intrahospitalaria de la SMUSIC fue 5.1%. Año 99, por ahí, era una cirugía un poco antigua y no era la cirugía de hoy. Lo más nuevo que tenemos es el CONAREC 16, estudio que hicieron los residentes, bastante independiente, porque se supone que por haber juntado datos los residentes estaban poco sesgados, y se hizo, por ende, en centros que tenían residencia. Uno podría asumir que un centro que tiene residencia es un centro de
una complejidad mediana o al menos un centro que tiene algún grado de academicismo en su desarrollo. Y la mortalidad del CONAREC 16, la mortalidad quirúrgica, dio 4.3%. La mortalidad de la angioplastía en la Argentina, la más cercana que tenemos, del año 2011, publicada en la revista Argentina de Cardiología, el estudio RADAC, que dio una mortalidad intrahospitalaria de la angioplastía de alrededor del 1.6%. ¿Qué concluyo con esto? Nada más que basado en lo que está publicado. Que la mortalidad de la angioplastía en la Argentina es bastante parecida, no me animaría a decir que es más baja, pero que es bastante parecida a la mortalidad que tienen los estudios randomizados. Y que la mortalidad quirúrgica en Argentina es bastante más alta que la de los estudios randomizados. Entonces, ojo cuando planteamos la revascularización de un paciente y tengamos en cuenta que estamos basándonos en un score sacado con estos números y cada uno de nosotros tendría que saber los números que tiene en su centro y cuál es la decisión que está tomando. Porque no es tan sencillo como tomar la decisión en base al syntax. Si el syntax medio alto lo mando a operar, el syntax medio alto lo mando a operar y me va bien con esta mortalidad quirúrgica. Si tengo 10% de mortalidad, no me va bien por más que el syntax esté alto y tengo que pensarlo 2 veces qué hago con el paciente si lo mando a operar o no. Lo mismo, si el paciente tiene 85 años, ojo, en el syntax los pacientes de 85 años no los incluyeron. Y no es tan sencillo como agarrarse de un score y nada más. Como para concluir diría que si dividimos lo que tenemos pacientes de alto riesgo clínico o pacientes de alta complejidad anatómica, la alta complejidad anatómica probablemente me haga inclinar más hacia la cirugía. Cuando hablo de alta complejidad anatómica, hablo de oclusiones totales crónicas, lesiones altamente calcificadas, vasos muy tortuosos, enfermedad muy difusa. Y probablemente el alto riesgo clínico me haga inclinar más hacia la angioplastía, eso queda claro. El problema es qué hacemos con los que están acá en el medio, y probablemente los que están acá en el medio sean los que se beneficien más guiando la intervención por evaluación funcional o eventualmente siguiendo alguna estrategia híbrida que no hay por qué descartarla y a veces puede ser muy útil en algunos escenarios donde se combinan estas dos cosas. Por lo que es impacto de la medición del FFR, porque esta es otra pregunta que puede surgir, pueden decir, bueno, pero si medimos FFR, ¿será que lo podemos hacer en Argentina? ¿Será que es nada más algo reservado para hacer en otras partes del mundo y a nosotros no nos cierra? Lo único que puedo contar es qué nos pasó a nosotros. Estos son los números de cómo creció desde el año 2015 en el que empezamos a hacer FFR hasta este año, en estos 3 últimos años, cómo creció la práctica de medir FFR en el hospital. Estos son números es la relación FFR versus total de coronariografías, ¿no? ¿Qué pasó en estos mismos años con la relación stent por angioplastía? Arrancamos con una relación de 1.7 stent por angioplastía, 1.8 stent por angioplastía en el 2016 y en el 2017 caímos a 1.69 stent por angioplastías. ¿Y qué pasó en la relación angioplastía-coronariografía? Iba creciendo. Y en el 2016 volvió a tener un punto de inflexión y caímos a 38 angioplastías por cada coronariografía. Vale decir que probablemente, no tengo explicación certera, son solo números, pero probablemente el hecho de empezar a hacer cada vez más evaluación funcional de las lesiones, en el caso nuestro por lo menos llevó a colocar menos stent y quizá hacer un poco menos de angioplastías en el total de pacientes que estamos viendo. Y la otra pregunta es, si esto ya lo mostré y es un trabajo que se presentó en el Congreso, la otra pregunta es si esto es económicamente viable, si evaluar las lesiones es económicamente viable en la Argentina. Nosotros lo que hicimos fue comparar los resultados económicos de medirle FFR a los pacientes, tomamos 82 pacientes y los resultados fueron estos, tomando los costos de las intervenciones. A la conclusión que llegamos es que sumándole al costo de la intervención el costo del FFR y asumiendo que si no le hubiéramos hecho FFR a los pacientes, le hubiéramos puesto un stent en la lesión a evaluar, el costo total cayó en alrededor del 50%, 49.3%, asumiendo que si a la lesión no la hubiéramos medido, esa lesión intermedia, o le hubiéramos puesto un stent
o si el paciente tenía enfermedad de múltiples vasos, lo hubiéramos mandado a cirugía. Para terminar, vuelvo al cuadrito, la mayor complejidad anatómica quizá nos acerque a revascularizar a los pacientes en forma quirúrgica, la mayor complejidad clínica quizá nos acerque a revascularizarlos en forma percutánea. La alta complejidad clínica y anatómica es la que nos tiene que hacer pensar y evaluar mejor los pacientes, y sin duda revascularizar los guiados funcionalmente mejora los resultados de la angioplastía. Nada más. Ahí está, pasó rápido. Muy bien, doctor, por la información. Un poco, Juan Pablo nos dio un poco más de vista de trabajos intervencionistas, y acá el doctor Fernández nos habló también bastante de la parte clínica, lo que implica la edad y demás. Me parece importante tener las dos visiones, el intervencionista un poco de lo clínico y viceversa. Creo que lo que uno le pasa cuando lo llaman para una urgencia en un paciente por un síndrome coronario agudo y se encuentra en este escenario de múltiples vasos, uno lo primero que quiere es resolver la arteria responsable y tratar de salir lo antes posible de la sala para evitar complicaciones. Creo que mi corta experiencia y en lo personal creo que es la estrategia más beneficiosa para el paciente, donde uno permite después en un solo tiempo evaluar bien el caso, ver las lesiones. Muchas veces en el primer estudio uno lo que impresiona ser severo en una segunda visión, en una segunda evaluación en conjunto, muchas veces no son tal así. Creo que el FFR es una herramienta fundamental que ha demostrado mejorar la intervención en este tipo de pacientes que solamente con la visión del intervencionista geográficamente eran más invasivas, más invadidos o más tratados con angioplastia. Y bueno, creo que el tema también importante que un poco es la estrategia que sé que usan en el centro, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, plantear estos pacientes con un equipo multidisciplinario, contar con un cirujano, el cardiólogo clínico a la hora de decidir. Muchas veces a las 3 de la mañana no está esa posibilidad de decir, bueno, freno, hablo con el cardiólogo, con el cirujano y uno tiene que decidir solo, pero creo que sumar ese complemento muchas veces nos ayuda al cardiólogo intervencionista a poder incursionar en un paciente complejo y tener un respaldo de decir, vamos por esta vía endovascular, vamos por la vía quirúrgica para el mejor resultado. No sé, Juan, si querés. No mucho más, simplemente la verdad que si querés invitar a los panelistas. Sí, por ahí abrimos un poquito más la discusión, pero a mí me sirve mucho y últimamente a partir de no solo de los estudios, sino tratar de meterme en lo que es, en el caso que yo fuera un cardiólogo clínico o estuviera como hemodinamista dentro de la sala, mirar el paciente que tengo enfrente. Si es un paciente que tiene un solo vaso, probablemente este paciente sea más joven, por ahí no tenga diabetes, no tenga insuficiencia renal, y esto me ayuda a mí a, bueno, únicamente tratarlo rápidamente y no tenga muchas comorbilidades ni muchas complejidades. En el caso de que es un paciente por ahí más complejo, que tenga 2 vasos, 3 vasos, se sumen otras comorbilidades y sea un paciente mucho más grave. Entonces, esto me parece que son indicadores que nos ayudan a mostrarnos que es un paciente más grave. Simplemente para eso y nada, para ver, está bueno que lo vean desde cada lado, cada uno desde el lado de la sala o desde la unidad coronaria. Hola. Bueno, gracias por la invitación y me gustaron mucho las 2 charlas y rescato por ahí algunas cosas que me parece que tiene que ver esto con que uno está, y me parece que en algún punto es peligroso para los pacientes, extrapolar lo que uno lee a lo que ya lo dijeron, digamos, los expositores. Uno se ve tentado a extrapolar lo que lee a lo que uno hace todos los días. Y la verdad que muchas veces lo que haces todos los días no expresa o no se ve expresado por lo que está publicado. Un poco por lo que dijo el doctor, digamos, el tema de la edad, muchos pacientes no están expresados, no están representados en esos trials y con esos pacientes nos chocamos todos los días. El otro tema es si los números que los trials expresan expresan una práctica muy puntual en términos de qué están haciendo. Ahora, ¿nosotros somos capaces de eso?
Porque si no somos capaces de eso, es peligroso decir me va a ir igual que a los pacientes del culprit, qué sé yo. Digamos, esos trials, más allá de que son chicos numéricamente, fueron todo lo que dijo Juan Pablo. La verdad, esos pacientes recibieron, por ejemplo, para decir 2 o 3 pavadas sencillas, digamos, casi el 80% recibían stents farmacológicos. ¿Hacemos eso? Y la verdad que no sé si, visión panorámica me refiero, capaz que en el ICVA lo hacen, en algún otro lugar sí lo hacen. Esos pacientes recibieron el 70% o algo parecido, inhibidores 2B3A. ¿Hacemos eso todos los días? Porque si no, me parece que en algún punto es medio peligroso decir, yo hago esto cuando en realidad no estoy haciendo esto. Entonces los resultados son peligrosos, digamos. Me parece que rescatar esta cosa del análisis individual del paciente, digamos, la cuestión de la edad me parece que es un tema central en todo esto, porque es una población creciente y nos vamos a tener que acostumbrar cada vez a que sean más. Y el otro es lo que hacemos nosotros, digamos, porque finalmente eso es lo que importa al paciente. ¿Qué soy capaz de ofrecerle yo al enfermo? Porque si no, es todo hojas de papel, digamos. Ricardo, te quería preguntar, ustedes son un centro con mucha experiencia en IBUS. Quería preguntarte tu opinión. Bien, muchas gracias en primera instancia por la invitación. Y cosas importantes que se han comentado entre las dos charlas que han estado verdaderamente muy exquisitas, para utilizar tu misma palabra, que creo que las engloba muy bien en el adjetivo. Concuerdo con Pablo en que el grueso de la literatura médica está representado en no más del 10-15% de la población de los pacientes que tratamos todos los días. Quedan afuera los pacientes añosos con muchas comorbilidades, o simplemente por el hecho del no deseo de participar de los estudios. O sea que estamos queriendo extrapolar a la práctica ese pool, digamos, de pacientes. No menor, por cierto, pero siempre hay que tener, creo yo, la posibilidad de no estar tentado a tomar una decisión solamente por el resultado final del trial presentado, sino en analizar en concreto cómo es todas las características basales del paciente, que creo que eso nos devuelve al cardiólogo intervencionista de donde partimos, desde la cardiología clínica y por qué llega el paciente a la sala, con qué cuadro clínico, con qué factores de riesgo, con qué estudios de apremios, si los tiene, llega a la sala. Y entre paréntesis, la gran mayoría de los estudios que dieron origen a la utilización del FFAR es porque en la gran mayoría de los centros, sobre todo americanos, solamente el 40% de los pacientes llega a la sala de hemodinamia con un estudio de un apremio, o sea, un ecoestrés o un SPEC. Entonces el cardiólogo intervencionista es lógico que se tenga que enfrentar en la sala a definir en un paciente estable, como fue el FAME1 y el FAME2, a ver cuál es el vaso que tenga más isquemia. Ahora bien, por otro lado, el 65-70% de los pacientes que tratamos en la sala tienen síndromes coronarios agudos. Eso es lo que lo ha motivado a llegar a la sala de hemodinamia. Y creo ahí que analizar solamente, digamos, a estos pacientes con multivasos por si tienen o no isquemia, me parece que estamos tratando la isquemia y no la situación fisiopatológica del paciente. Ambrose en el año 88, y el estudio un poco más acá, que en pacientes con síndrome coronario agudo evaluó tanto la lesión culpable como no culpable a través de ultrasonido y también con impedancia en la placa, demostró que hay una tendencia a que la revascularización completa, y esto, como mostró en la charla de Juan Pablo, es lo que logra mejores resultados, digamos, en el largo plazo. Ahora, creo que tenemos que tener la decisión clínica, el criterio, para también interpretar a los hallazgos de las imágenes después, o eventualmente una combinación. Me parece que definir solo los pacientes si tiene o no isquemia, y entonces en el punto donde tiene gradiente, o lo que yo sospecho angiográficamente, dónde está la isquemia, realizar el procedimiento de revascularización,
me parece que nos quedamos cortos. Me parece que hay que mirar también más allá del lumen, del vaso. Me parece que imágenes aportadas por el ultrasonido coronario, como les decía Ambrose, ya nos mostró en aquella época que la gran mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo son aquellos que tenían placas menores del 50% de grado obstructivo. Y que nosotros tenemos que poder determinar con alguna herramienta, y esto puede ser con ultrasonido, puede ser con OCT, si definitivamente el plaque burden, el grueso de la placa, digamos, que lo cubre, o si no tenemos estas herramientas, volver a algunas características angiográficas que nos demostró Cindy Grains también en los pacientes que tenían multivaso y durante el infarto agudo, que en el vaso no culpable, que más allá del nivel obstructivo, que ella había catalogado como 50 al 70% de nivel, necesitaba determinar como lesiones complejas a los pacientes que además de ese nivel obstructivo, la placa era bien excéntrica, angulada, estaba ulcerado o tenía alguna imagen muy sospechosa de trombo intraluminal. Entonces me parece que ahí acotamos mucho más la franja de tratamiento, me parece que ahí acotamos, si se quiere, también la reducción en las revascularizaciones y por lo tanto alguna revascularización innecesaria, que me parece que el FAME en definitiva demostraron eso y nos dieron la verdad de cómo estamos tratando. Me parece que no nos aportaron mucho, porque en realidad nos mostraron que hay menos infarto por utilizar FAME o menos mortalidad por usar FAME. Me parece que no hay que perder de vista concretamente el ojo del cuadro fisiopatológico de lo que estamos a través de la angiografía, pero intentando interpretar de cómo es la biología de la enfermedad del paciente, para tomar la decisión lo más correcta, apropiado, y obviamente esto en nuestro marco, cada uno con el entrenamiento y las herramientas que tenga para valorarlos. Doctor Quincho Prado es jefe de unidad coronaria del Hospital Rivadavia. No, ex. Perdón. Médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Sí, también ex. Bueno. Pero está bueno ese comentario porque yo viví casi 20 años en el instituto, lo conocí a Juan Pablo de residente, y digamos, y tuve la oportunidad de vivir el hospital público y el instituto. Entonces, en un lugar privado como el instituto, la fundación, el italiano, donde uno accede a toda la tecnología, digamos, que de alguna manera disponemos, bueno, yo creo que, digamos, los resultados, lo que planteaba recién Fernández, uno de los mensajes que creo que hay que plantearse, los resultados en esos centros de la Argentina, que son para mí de los mejores centros de Latinoamérica, y me estoy olvidando de algunos otros, digamos, son parecidos a la literatura. Si uno, digamos, mira el estudio de enfermedad de tronco, angioplastia versus cirugía, la mortalidad es, digamos, realmente digamos, impensada en los hospitales públicos. Digamos, impensada en los hospitales con menor complejidad, digamos, o por lo menos con menor acceso a la tecnología. Y con el recurso humano que, digamos, es lo que compensa un poco la falta de tecnología. Entonces, yo lo que viví en el instituto, con toda la disponibilidad, y lo que vivo en el hospital público, que tengo digamos, que disponemos un personal de recursos humanos fantástico, compensa un poco todo lo que tiene que ver con el déficit de la tecnología e insumos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las decisiones, tanto en síndromes coronarios agudos como en el paciente crónico, nos tomamos otros tiempos. Nosotros tratamos del paciente agudo, sacarlo de la sala lo antes posible, tratar el vaso responsable y después repensar al paciente, rediscutir un poco lo que planteaba el doctor, pero no nos planteamos prácticamente, digamos, casi, corregime de hacer múltiples vasos en la sala en infarto agudo, en síndrome coronario agudo. Al contrario, es una cuestión de que nos damos tiempo a tratar a repensar a ese paciente. Yo, a diferencia de lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Ricardo, digamos, yo creo que los FAME nos ayudaron mucho, creo que nos hizo repensar clínicamente los pacientes. Digamos, esto de la funcionalidad, esto de lo que mostró Fernández, cuando me gustó esa diapositiva de Fernández, cuando reclasifica de acuerdo al FAME lo que hubiese dado el cura, si hubiese dado el sintaxis del FAME, digamos, me parece que eso es un poco más la realidad de lo que la angioplastia nos ofrece a los clínicos cardiólogos y a nuestros pacientes. Y el otro tema me pareció fantástico, la diapositiva de la gradualidad. Cuando uno va a discutir con ustedes, los hemodinamistas,
que sí me parece moderado, severo, y todo esto creo que el dato funcional nos termina, digamos, cerrando un poco el problema de a quién y cuándo intervenir. Eso me parece fundamental. Y el otro tema, la otra diapositiva me pareció muy bueno como mensaje, es la complejidad clínica, lo que tiene que ver con los scores clínicos para decidir y la complejidad anatómica. Creo que esto es clave para los cardiólogos clínicos cuando, digamos, yo viví toda la etapa de la hemodinamia, cuando el lóculo estenótico basaba las decisiones de angioplastia. Creo que los números han cambiado radicalmente. Pero, digamos, los quiero felicitar por el Ateneo que han desarrollado. Bueno, vamos a pasarle al caso clínico, si le parece, doctor. Así. Juan Pablo, ¿vos querías decir una cosa antes? No, yo quería hacer solo un comentario para los presentadores, que la verdad que fueron muy claros, y para los panelistas también. Finalmente, por ahí logramos dilucidar un poco la utilidad de los test funcionales como el FFR en los pacientes con múltiples vasos, tanto en los que se presentan con síndrome coronario agudo como los que son más estables, y eso derivará en una conducta de revascularización completa, ya sea por forma percutánea o quirúrgica, pero quería un poco la opinión de algunos de ustedes acerca de realizar esta práctica, porque me parece que lo que reduce la mortalidad en todos estos estudios es realizar el FFR, y no siempre, como vimos, no tiene reembolso, o no siempre es tan fácil, no es tan accesible. Por ahí no es la revascularización, sino la que es guiada por FFR, y de hecho hay algunos estudios como el que me había mencionado Ricardo, o el Future, que era un estudio francés que mostró que en pacientes de alto riesgo, creo que fue presentado el año pasado en la AJA, no había un beneficio tal cual pasaban los pacientes estables de la revascularización guiada por FFR. No sé si vos, Alejandro, tenés alguna opinión de realizar la práctica. Me parece que lo que mostró bajar la mortalidad es realizar el FFR, y no siempre es tan accesible. ¿Querés saber tu opinión o la de cualquiera? A ver si intentamos contestar. Pero creo que lo que ha aportado en forma bien segura los estudios del FAME es que en los pacientes estables, con lesiones intermedias, que la gran mayoría de los pacientes esos no tratamos, no realizamos revascularizaciones en placas aquí en Argentina, creo yo, del 50%. Con FFR negativo, ¿sí?, la posibilidad de que angiográficamente esa obstrucción parece ser un poquito más, hay cierta seguridad de que ese paciente no va a ser readmisionado en el hospital por un cuadro no coronario, ¿sí? Eso creo que es lo categórico y lo fundamental. Ahora bien, diferente es la patología del síndrome coronario agudo. El FFR yo creo que se pierde aproximadamente un 20% de la población entre síndrome coronario agudo tipo ST y no ST, que entra con supuestas coronarias normales o con lesiones no significativas. Nos perdemos la erosión del endotelial, la disrupción del endotelio, las placas ulceradas, y eso es lógico que el lumen no tenga isquemia, o que ese territorio de ese vaso no tenga isquemia. Y el procedimiento de revascularización, si vamos más allá y tenemos la herramienta como el ultrasonido o eventualmente la UCT, me parece que yo estoy confiado, no creo que no hay ningún estudio todavía, es para estabilizar la placa, no para tratar la isquemia, sino para detener la evolución del síndrome coronario agudo, y eventualmente el óptimo tratamiento médico tiene que acompañar esa situación. No tenemos hoy un método que nos dé las dos informaciones al mismo tiempo. Lo que yo planteo es que para obtener ese resultado y que sea feasible y comparable al de los estudios, vos tuviste que haberle hecho o una UCT o un IBUS y después el FFR. Y muchas veces en los pacientes inestables eso tiene ciertas dificultades, incluso técnicas. Es una técnica bastante simple y reproducible, pero por algo dio lugar al IFR o a la medición de FFR con microcatéteres, porque hay que cambiar la cuerda es un poco rígida, tiene unas cuestiones técnicas que en pacientes inestables o con muchas comorbilidades o añosos no es tan fácil para hacerlo en una urgencia
por ejemplo, y en cualquier centro de la Argentina. Un minuto. Probablemente el FFRCT, en este caso, puede tener una proyección. Vos le haces el FFRCT antes de entrar a la sala, ya sabés qué vaso tendría eventualmente isquemia, y directamente la revascularización la haces de acuerdo al resultado funcional del FFRCT, que está en estudio todavía. Sí, la verdad, la discusión me parece interesante. Yo voy de la mano del doctor. La verdad que es bárbaro esto, qué sé yo, pero me parece que si uno pretende tener impacto, insisto, foto entera sobre el problema, hay que diseñar estrategias sencillas, que la puedan aplicar en todos lados. Esto es fantástico y lo tenemos que seguir discutiendo, y creo que es el móvil, pero evidentemente es un blanco móvil, porque esto vamos, le pegamos por acá, tiramos. O sea, esto es un target que se ha ido moviendo todo el tiempo y me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien, es saludable, es enriquecedor y todo, pero me parece que con visión panorámica de la situación hay que diseñar cosas fáciles para que lo puedan hacer todos. Digamos, si pretendemos que los pacientes con X patologías se mueran menos, o se internen menos, o lo que sea. Entonces, hagamos algo, o lo que va a cambiar, me parece, pues estos son laburos hechos en centros puntuales con 300 tipos. En esta patología es nada. Es nada. Juntar 200 pacientes en síndrome coronario agudo con múltiples vasos es nada. Es una gota en el océano. No digo que no sea importante porque es la piedra angular que te marca, son gatillos de ideas y demás, pero me parece que la clave es diseñar cosas fáciles, sencillas. Digamos, vos ves registro y los pacientes no le dan aspirina, yo qué sé. Entonces, me parece que societariamente esta discusión es nutritiva, es ineludible, hay que hacerla, pero me parece que la clave está por otro lado. Porque la mayor parte de los lugares no hacen esto. La realidad es esa, me parece. Me parece que hay algunas luces, digamos, que sí, me parece que nos aportan, como el resultado negativo, digamos, de la herramienta. Pero, por otro lado, en la globalidad, por ejemplo, no sabíamos cuál era en el cómo ni en el timing de revascularización completa en los pacientes con infarto. Y me parece que lo que está bien sentado es que la revascularización completa, ahí donde tenemos mejores resultados de sobrevida de los pacientes, ¿no? Y bueno, eso me parece que es reciente, digamos, y cada vez más me parece que nos estamos plegando en eso, ¿no? Y hacerlo más o menos temprano. Sí, la pregunta es si en realidad no es lo que estamos haciendo, pero con distintos métodos. Nosotros tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo con un infarto, le tratamos el vaso responsable y tiene 2 lesiones del 70%. Ese paciente, lo más probable que durante la internación, saquemos el FFR, pero durante la internación se le haga alguna prueba evocadora y ese paciente se termine tratando antes de irse de alta. Entonces, en realidad me parece que el FFR lo que está cambiando es el método diagnóstico. Lo que sí tenemos que discutir es si ese paciente, cuando uno le hace FFR en el síndrome coronario agudo, si va a tratar todos los vasos, que eso me parece que hoy por hoy no hay ninguna evidencia que sirva. Ahora, si uno lo va a hacer, digamos, en forma diferida, dentro de la internación, o inclusive, como se comentó, con un paciente externado y que después venga a tratarse, me parece que es lo mismo con distintos métodos. Bien. Vamos a pasar al caso en virtud del tiempo, si les parece. Sí. Doctor Fernández. ¿Dónde? Como quiera. Yo se lo paso si quiere. Más vaca. Espero que esto responda desde acá, ¿no? Pero bueno. Bueno, el caso que traje es un poco para ilustrar lo que estuvimos hablando, pero esta es una señora, ahí está, una señora de 85 años, hipertensa, diabética, ex tabaquista, dislipémica con sobrepeso, que refiere a algunos episodios de opresión precordial, que ella dice que hace un mes de evolución, que tiene estos episodios al despertarse, que mejoran paulatinamente a lo largo del día. Refiere que tiene irradiación a hombros, cara interna de ambos brazos.
electrocardiograma que no dice gran cosa. Le hacen un ecoestrés con dobutamina a 19.000 de producto. El ecoestrés muestra un infradesnivel del ST, VO-SA B4 y hipoquinesia lateral, medial y apical. Con este resultado la mandan a estudiar. La medican, la medicación de la señora está con aspirina, 5 miligramos en enalapril cada 12, bisoprolol, rosuvastatina, citalopram, amlodipina y alprazolam. Angiografía. 2 plaquitas ahí en la arteria coronaria derecha, una acá en tercio proximal, otra acá en tercio medio. La descendente anterior calcificada, difusamente enferma, con enfermedad difusa que arranca casi desde el ostium y se extiende hasta el tercio medio. Y ya acá se deja insinuar una lesión en la arteria circunfleja. A ver si... Ahí, lesión severa de la arteria circunfleja. Vamos a verla acá en Spider, si empieza esta. Ahí está. Entonces tenemos esta placa en la derecha, la lesión segmentaria de la descendente anterior, casi desde el ostium hasta el tercio medio, y esta lesión severa de circunfleja, una plaquita ahí también en la marginal obtusa. Le calculamos el score de syntax, el syntax 1, syntax anatómico nada más, nos da 22, y el syntax 2, que como ustedes saben se basa en el syntax anatómico y agrega la función renal y un par de variables clínicas. Este syntax 2 nos da 26% de mortalidad a 4 años para la angioplastía, 12% de mortalidad para la cirugía a 4 años y nada más que en la frialdad del score del syntax que uno calcula sentado en la PC de su escritorio, nos dice que la recomendación terapéutica para la señora podría ser la cirugía. La pregunta es, y si quiere la abrimos a la discusión y charlamos un ratito, es ¿qué hacemos con esta señora de 85 años? ¿Le damos tratamiento médico y la esperamos? ¿Le angioplastiamos todo? ¿O la mandamos a operar? Perdón, eso iba a decir yo. Si hubiera más clínicos acá, por ahí muchos hubieran frenado antes. No, porque dijiste que el electro no dice nada. Sí, no dice nada, pero está a 100 por minuto la señora. Y hasta donde, capaz que me equivoco, pero no sé si estaba medicado o no. No sé qué presión arterial tenía, pero un electro en reposo estaba a 100 por minuto. Capaz que a esta señora la pones a 60 por minuto y no tiene más angina, o el patrón de angina es mucho más tolerable para su vida cotidiana. Si así hubiese sido... digamos, vería muy bien con qué venía medicada la señora. Cronotrópicos negativos claramente le hubiese dado algo para bajar la frecuencia. Bueno, yo no hubiese llegado, con esta secuencia no hubiese llegado al cateterismo como se llegó, para arrancar, digamos. Después, es buen punto, ¿eh? Tratamiento médico, claramente, digamos. No sé cuánto llegaba de beta bloqueantes. Me parece que no tiene un estudio de alto riesgo, entendí, tenía hipoquinesia lateral, una cosa así. No sé qué función ventricular tiene. La función ventricular conservada, por eso no lo puse. Y el ecoestrés, 19.000 de producto, hipoquinesia lateral, medial y apical. No, la verdad que en esta señora de 86 años, primero la medicaría. La verdad que yo, mi primer gesto sería medicarla a full, darle antiagregación plaquetaria, ponerla a 60 por minuto y con 110 de sistólica. Si aún así tiene una mala calidad de vida, me plantearía quizás hacerle algo. Hoy, así, en este corte de la discusión, no la mandaría a intervenir. Está muy bien. A ver, vamos. Yo voy en el mismo sentido, creo que el problema fue estudiarla. Creo que el problema, 86 años estamos hablando, muchachos. ¿Qué expectativa de vida tenemos acá? Pongamos 5 o 6 años, estamos haciendo un syntax a 4 años. Yo, tratamiento médico full,
digamos, y clínicamente evaluarla. Tener un eco no invasivo, todo, digamos, ecoestrés me da la información, sí, me dice que es una isquemia de, como mucho, de moderado riesgo, digamos, y un eco en reposo, supongo yo, porque el eco del estrés tiene el eco del dato que no lo pusiste, tiene la información del eco en reposo, que supongo yo que no tenía estenosis aórtica, no tenía otra comorbilidad cardiovascular, digamos, y bueno, y tratamiento médico y replantear ambulatoriamente, eventualmente siempre no invasivo y ser lo más conservador posible. Porque siempre que estudiamos una paciente de esta nos vamos a encontrar digamos, con enfermedad de 2, 3 vasos, depende cómo lo queramos mirar. Un comentario es, o sea, ven que digamos, la paciente, claramente traje la paciente a propósito, o sea, no es casualidad que en mi charla muestro la pirámide invertida que tenemos de población en el hospital y traigo otra paciente. O sea, ¿no? Conseguir paciente de 85 años no nos cuesta, me cuesta conseguir de 42, de 85 me abundan. Y por eso vino. Me encanta la postura que me dicen, el problema es por qué la mandaron a estudiar, o sea, por qué no le dieron tratamiento médico con el ecoestrés nada más. Ahora, la pelota que yo tiro de vuelta es que cada vez, al menos en el medio donde nos movemos nosotros, no sé si pasa en todos lados, me parece que en el ICBA también, porque lo he hablado con Lucio y demás, cada vez nos encontramos con que los clínicos, al menos los de los centros donde trabajamos, son más agresivos que nosotros. O sea, yo últimamente las discusiones que tengo con los clínicos del hospital es para yo convencerlos de no hacer. O sea, esa es la realidad. O sea, esto es de todos los días. Perdón, no hablemos sin micrófono. Yo eso también, yo hago cardiología clínica y soy vieja. Uh-huh. Y bueno, yo observo eso, que en los últimos años los médicos más jóvenes, bueno, yo para mi gusto son mucho más invasivos. Yo apenas vi el caso, le dije a él, que es mi residente, yo no le hago nada. No le hubiera mandado a estudiar. Pero bueno, ahí está. Es algo que, a ver, podemos discutir 2 millones de cosas. Algo que es indiscutible es que el tratamiento médico es bueno en la gente esta. Y, no, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Pablo, pero particularmente esta paciente es una inestable, ¿no? O sea, la contaron como inestable, no como estable. Sí, la señora consultó, o sea, en realidad, a ver, si la vamos a considerar inestable porque es un reciente comienzo, sí, es un reciente comienzo, empezó con las molestias en el último mes. ¿Pero es una señora de consultorio o de internación? No, es una señora que le indicaron, empezó con molestias hace un mes, le indican el ecoestrés. Okay. No, yo lo había interpretado como digo, a lo mejor es una paciente aguda y entonces aguda era distinta, digamos. Claro. Nada. ¿Puedo volver? ¿Querés que vuelva atrás? Sí. Vuelvo atrás. No seas así. No, yo lo que creo es que si es una paciente estable, definitivamente, cada vez más sabemos que la medicación, como dijo Pablo, tiene beneficios para los estables y que el monto isquémico es predictor de los eventos. El monto isquémico así con... El monto isquémico, por la descripción del ecoestrés, parecen ser 3 segmentos, ¿cómo? ¿no? Y 3 segmentos para un ecoestrés, Sí, no, le tiene que dar 19.000 de porque ITT yo no no parece puedo de alto tener. riesgo. Entonces, con eso yo creo que hubiese hecho tratamiento médico también. Perdón, así todo, yo quiero tratar de sacar del contexto. La primer plaquita que hay de todas es una paciente que es añosa, diabética, hipertensa, tabaquista o ex-tabaquista, sedentaria o dislipémica, me parece que tiene todos los factores de riesgo. Eso no le suma riesgo, pero es una señora, digamos, a las mujeres en algunos casos le va peor que a los hombres, no como riesgo, sino que siempre les va peor, porque subestimamos a la mujer, desde el dolor precordial hasta la evolución que pueden llegar a tener. Y en eso me parece que el subestimar a las mujeres en todos lados, la mujer, en el aneurisma de aorta, la mujer se rompe antes que el hombre, el dolor de pecho se va a su casa, el hombre se queda, las angioplásticas a veces terminan siempre peor en la mujer que en el hombre. Entonces, sí, así todo yo quiero saber, y digamos como provocativo, qué riesgo de infarto tiene esta señora en la región de la circunfleja y nada más. No miremos toda la coronografía, ahora que ya tenemos la coronografía. Yo porque en la esencia lo llevo de pelearme,
y acá están todos muy de acuerdo. Y me encanta. A mí la verdad que coincido que no lo hubiera estudiado. Sin embargo, a todos nos toca estudiar estos pacientes porque nos llega con la orden que estos pacientes se estudian, ¿no? Y alguien le pide ese estudio. Ahora, mandar a la casa a esta mujer con esa lesión en la circunfleja, que es una circunfleja muy grande, que da origen a varias ramas, que tiene una placa realmente excéntrica, con bordes heterogéneos, la verdad que una fea placa, y que en el estudio ya demuestra que tiene isquemia. Si bien no es un estudio de alto riesgo, pero demuestra que tiene isquemia y tiene síntomas, yo personalmente le pongo una stent en la circunfleja. Si me preguntan por los otros vasos, yo los otros vasos no los trato, pero la circunfleja, a mí me parece que ahí yo le pondré un stent. Uno de los puntos que decís vos, cierto, el problema es haberla estudiado, entonces te encontrás con esto. Y el ecoestrés coincide el territorio de la arteria responsable, como dijo Juan Pablo, con el territorio de la circunfleja. Pero no es un territorio de alto riesgo en la respuesta isquémica. Yo la alternativa diría, si paciente con tratamiento médico full, como se planteó acá, y continúa asintomática, eventualmente 2-3 meses asintomática, le repito un ecoestrés. Si el ecoestrés lo negativiza, yo creo que no hay fundamento para eventualmente, porque yo te entiendo, vos sos hemodinamista, ¿no? Claro, vos estás, con todo el sesgo, entre comillas, de la lesión severa y, más allá de que tengamos datos clínicos y funcionales, pero si el ecoestrés diferido con tratamiento médico full sigue siendo negativo, no, me parece que no hay fundamento, clínico para tratarla. Y esta es una paciente del órbita, digamos, ¿no? A mí me parece que el órbita, más allá de las críticas que se le pueden hacer, a mí me dice dos cosas. Una es que, a pesar de la angioplastia, que en órbita era de un solo vaso, estoy yo mal con el micrófono, a pesar de que la angioplastia que era un solo vaso, era un solo vaso, ¿no? O sea, que no es que le quedaba otra lesión que le podía dar la isquemia y la angina a ese paciente. Le trataste el único vaso que vos creías que podía dar. A pesar de eso, el 45% de los pacientes en el grupo angioplastia persistían sintomáticos. O sea, que a pesar de que nosotros hagamos angioplastia, esta señora a lo mejor puede seguir sintomática igual. Y lo segundo es que con tratamiento médico hay un grupo importante de pacientes que se liberan de síntomas. Y en eventos duros, el órbita no tenía poder para demostrarlo, pero no demostró diferencias en eventos duros. O sea, sincerándome, esta paciente no se va de la sala sin una angioplastia a la circunfleja. Por lo menos donde yo trabajo no hay chance de que yo la saque de la sala, salvo que sea mi mamá, digamos. Pero me encanta la sinceridad y la comprensión del clínico. ¿Te puedo hacer una consulta? En este caso, si la señora fuera tu mamá, ¿qué harías? Y tuvieras la posibilidad de sacarla. Te dan esa opción. ¿Qué haces? Bueno, yo creo que a esta señora... me tengo el problema. Yo la saco de la sala para tratamiento médico. ¿Y cómo guío la conducta posterior? Me parece que desde el monto isquémico es difícil que esto empeore. ¿Cuál es el riesgo de que tenga un infarto de esa circunfleja? Es difícil de saberlo. Pero el riesgo para una paciente estable para esta señora debería ser 1 o 2% por año. Eso debería ser. 1 o 2% al año. Que con tratamiento médico probablemente lo baje a la mitad. Y que con stent no sé a cuánto lo bajo, lamentablemente. Ojalá sea simplista de decir que con el stent le bajo el riesgo de infarto a la paciente. Ese es el número. Entonces, creo que todo depende de cuál es. 85 años, está perfecta jugando al tenis, 85 años está destruida, tiene 2 de creatinina. No jugaba al tenis, pero estaba bien la señora. No jugaba al tenis, pero estaba bien. Yo coincido también con el doctor Martino. Si fuera mi mamá, también le haría una angioplastia a mi mamá en la arteria circunfleja. Y vuelvo a los que les comenté desde el comienzo. Yo creo que aquí es mandatorio, en primera instancia, el cuadro clínico de inicio. Tal vez por ahí nos falta biomarcadores para definir si este síndrome, o por ese único episodio, está tan estable y es de reciente comienzo o tiene una biología un poquito más activa. La verdad que no me suma mucha información, en este caso a mí, el ecoestrés, sino, digamos, o me suma, digamos, la confirmación de mi pensamiento, pero tengo los hechos. Y los hechos es la angiografía. Y la angiografía muestra que es una placa que está en un vaso de gran tamaño,
por la cantidad de miocardio irrigada, que es excéntrica, que no tiene mucho calcio en comparación de los otros vasos que parecen con mayor compromiso, características angiográficas de alto riesgo si no estabilizo la placa. Sé que de estos pacientes, si no los trato, la mitad recurre con síntomas y voy a tener que hacer angioplastia de urgencia en una paciente de 86 años. Entonces yo creo que por eso avanzaría. Yo le tengo mucho afecto a la mamá de Juan Pablo, así que la sacaría, y como es el único, casi el único clínico, también la sacaría con tratamiento médico. Le pregunto a Ricardo, si ¿le harías IBUS a la circunfleja o algún instrumento de lesión intermedia? No, me alcanza angiográficamente, es una obstrucción que está mostrando más allá del nivel obstructivo, tiene características de excentricidad, de angulación, y que sigue, digamos, hacia la otra rama también con enfermedad. No. Bueno, yo primero, un comentario, a raíz de lo que decía, que sí, del afecto hacia la madre que le haría tratamiento médico. Yo no tengo duda, porque veo cómo es la postura clínica, yo no tengo duda que el doctor seguramente no le hubiera puesto un stent. Lo que pasa es que yo creo que la decisión está un paso antes. Seguramente el doctor no lo hubiera mandado a estudiar, no hubiera pasado por la sala de cateterismo. El problema es cuando el paciente ya lo tenemos acostado, ¿sí? Este caso, que no te voy a preguntar el nombre del clínico, que te la mandó a estudiar, ¿lo llamaste al clínico y terminó con una angioplastia o no? Sí. Claro. Pero la decisión, pero te pregunto, ¿la decisión la tomó el clínico o la tomaste vos con él? ¿Cómo? ¿O la discutieron mutuamente? No, la discutí con el clínico. El nombre del clínico no lo voy a decir. No, por supuesto. Lo único que voy a decir a colación de la doctora, que no es un clínico joven. Sí. No, el italiano la mayoría son mayores. Jóvenes, son mayores que yo los del italiano. No es un clínico joven. Es un renombrado clínico, pero no es un clínico joven. No, obviamente la estudiamos, la discutimos con el... voy a contar la realidad, la discutimos. Cuando muestro la angiografía al clínico, la primera respuesta del clínico, a ver, la angiografía me dice, tiene enfermedad de 3 vasos. No, claro. Pero claro. Tiene obvio. enfermedad de 3 vasos. ¿Y ahora qué hacemos? Pero la suerte es que no tiene tronco, ¿no? Claro. Por suerte, no tiene tronco. ¿Y ahora qué hacemos? Y el siguiente planteo es, y la señora tiene síntomas, hay que hacerle algo. Entonces yo vuelvo al planteo original de, bueno, ¿qué hacemos? Tratamiento médico, el cual tenía el clínico diciéndome hay que hacerle algo. Angioplastía a todos los vasos, porque tiene 3 vasos según el clínico. O la mandamos a operar. La realidad es que nosotros no hicimos ninguna de las 3 cosas. Lo que hicimos es lo que estuvimos hablando, fue decir, bueno, tiene 3 vasos, vamos a valerle los 3 vasos. El FFR en la derecha es 0,93. El FFR en la DA, esta segmentaria larga, es 0,83. Ambos no significativos. Problema que se acabó de estos 2 vasos. El FFR en la circunfleja, no hacía falta hacerlo, lo hicimos porque estábamos haciendo FFR. Exactamente. Y tan correlacionado es que el FFR cuando se desarrolla, si uno lee los trabajos de validación del FFR, cuando empezó Pígiles a hacer FFR, uno diga, ¿cómo lo validó? Lo validó con prueba evocadora de isquemia, no es que el FFR lo inventaron. Hizo FFR y lo validó, el paciente tenía que tener 2 pruebas evocadoras de distinta técnica que fueran simétricas, que fueran positivas en el mismo territorio, y después midió el FFR y con eso se validó. Con lo cual no hay ningún hallazgo sorpresa acá, 0,63. Lo medimos porque lo medimos, pero la lesión era claramente severa, ahí no había duda. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el FFR de la derecha te hubiera dado positivo? Digo, porque vos ya tenés una prueba evocadora que te dice que no tiene isquemia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿para qué te sirve hacer ese FFR? Digo, ¿qué hubieras hecho si te hubieran dado 0,63 todos? A ver, la pregunta es excelente. Y vamos a hacer el razonamiento, y me encanta que haya clínicos para ver si mi razonamiento es correcto. Digamos, acá sacamos de contexto la edad de la señora y demás. ¿Qué hubiera pasado eso? Yo tengo una prueba evocadora de isquemia que lo que me dice es que el primer territorio que tuvo isquemia fue este.
lo más probable es que en la prueba evocadora de isquemia, cuando hace isquemia en este territorio, la prueba se detenga y yo en realidad no sé si no tenía isquemia en los otros territorios o no la detecté. Con lo cual, si tengo FFR positivo en los 3 territorios, yo asumo que son positivas los 3 territorios y el paciente tiene enfermedad severa o significativa de 3 vasos. Después tendremos que poner en contexto los 85 años de la señora y demás para ver qué hacemos. Pero la realidad es esa. Digamos, la prueba evocadora cantó acá. En este caso, FFR no significativo, significativo acá. ¿Y cómo terminamos? Si tenés un ecoestrés, digamos, que llegás a 40 gamas, no es que te canta primero, sino que uno te da isquemia y el otro no. Por ahí lo que entiendo que pasa en las pruebas evocadoras, que digo, tanto en perfusiones como en pruebas de imágenes, es que la valoración de la motilidad de un segmento muchas veces se hace en relación a la motilidad del otro segmento. Entonces uno puede ver que en este caso la cara lateral tiene un defecto significativo de la motilidad y eso pierde la sensibilidad para ver trastornos de motilidad en otro territorio. Entonces, ese puede ser el falso negativo de la isquemia en otro territorio, por más que haya llegado a una dobutamina alta, ¿no? Bueno, ¿cómo terminó? Y terminó como dijo el doctor Constantini, con una angioplastía de la arteria circunfleja, con un stent a la arteria circunfleja y sin stent al resto. Pero bueno, uno un poco, digamos, más allá de los 85 años de la señora... Quedó con muy buena estética, ¿no? ¿Cómo? Quedó con una muy buena estética. Quedó con una buena estética. Uno lo trae a colación por el hecho de que paciente que angiográficamente, así a la disparada... Pero yo te hago una pregunta, o a la Fernández. fácil le dice 3 vasos. Fernández, si te hago una pregunta. Intentás la angioplastia y se te diseca. ¿Qué riesgo de disección tenés en este grupo etario? En tus manos. ¿De disección del vaso? Sí. No, a ver, no sé en porcentaje. Bueno, pero qué el número, riesgo de disección, hablo de tu pero- población añosa, porque vos tenés gran experiencia Sí, en esto. sí. ¿Cuál es, digamos, la morbilidad que vos tenés en angioplastia por arriba de 80 años? No, Si la lo operaste. morbilidad, obviamente hay mayor morbilidad en los pacientes de más Pero, de 80 por años que en los supuesto, jóvenes. por supuesto, pero me refiero, esto lo hiciste por radial, ¿no es cierto? Sí. Bien, pero digamos, en general, ¿te acordás los números arriba? Porque esta mujer 86, digo, más o menos, 80, arriba de 80 años, vos, la sensación o lo que vos no podés transferir, como a los clínicos, decir, che, arriba de 80 años, la morbilidad que yo tengo es significativamente mayor, digamos, en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Sí, es mayor. No sé, no sé los números. Digamos, la posibilidad de que haya una disección que no se pueda tratar, la verdad que es muy baja. Muy baja. Digamos, el peor escenario si se diseca es que en vez de terminar con un stent, termine con 2. Pero la realidad es que es La baja mayoría es posibilidad solucionable. es baja la posibilidad de que vaya a tener una complicación o una disección grave que no se pueda tratar haciendo esto, haciendo un vaso. Distinto hubiera sido la historia si me dicen, vamos a la de máxima, alambrémosle toda la descendente anterior y un stent en la derecha. Si el clínico te pide eso, ¿qué haces vos? En este caso, en el italiano, ¿qué haces? No, bueno, le hago FFR para eso. Ah, por eso hiciste el FFR. Claro. Porque el tipo te dijo 3 vasos. Este fue el problema. Esta es la verdad. Alguien te preguntó, ¿por qué hiciste FFR si el ecoestrés? No, vos lo hiciste porque el clínico te dijo 3 vasos. Y totalmente. Pero chocolate por noticia, 86. Pero el tema era esto. La verdad que procediste, te felicito. Totalmente, porque Hiciste de clínico de una O paciente sea, de 86 cada vez años. es más complicado una vez que uno llega a la angiografía. Por eso digo que el escalón es anterior. Es decir, lo que me tengo que plantear es, ¿cuándo tengo que mandar a un paciente de 86 años a estudiar? O sea, ¿le puedo dar la alternativa de tratamiento médico? Porque una vez que está acostado y lo mandé a estudiar, es como que es muy difícil lograr, incluso con el clínico del paciente, ir con la pelota para atrás. Sea la excusa que sea. Porque a veces es 85 años y dicen, sí, es 85 años, pero es Franco Macri. Y 85 años es Franco Macri, hacele todo, porque es Franco Macri. Y Franco Macri tiene 90 años, es tan viejo como cualquier otro, pero te dice... ay, claro. No, pero pongo un ejemplo poco tonto. apoyando esa situación, y si bien el número absoluto de más de 80 años ya causa, digamos, un impacto importante, y es esperable este tipo de enfermedad, me parece que la respuesta un poco está en una encuesta que le hicieron a pacientes
todos candidatos para implante de válvula aórtica reciente. Del pool de pacientes, que ahora no recuerdo el N, solamente un 7% solamente tenía deseos de continuar viviendo. Alrededor de un 25% quería sentirse con menos síntomas. Pero la gran mayoría de los pacientes no solamente quería vivir, sentirse con menos síntomas, sino estar autoválido y desarrollar alguna actividad en forma independiente. O sea que la exigencia del paciente añoso es alta. Y me parece que el retirar los síntomas, eso es válido para este paciente. Ahora bien, me parece que sí, con criterio médico y en la sala, es bien fuerte al cardiólogo clínico el decir solamente la circunfleja y una angioplastia solamente para la lesión culpable. El resto de los vasos sí, dame tiempo al el beta bloqueante, la aspirina y la rosuvastatina para que actúen. Pero no hay que avanzar sobre esos vasos. No está indicado, diría yo. Yo para provocar de nuevo, esto es un paciente no por la edad, pero entraba en el Syntax. Digamos, si querían, al revés la pregunta. Era un paciente que en el Syntax se le hubiera hecho todos, lesiones de quizás hasta de 2,5 milímetros de vaso, menos de 50 o 50% de lesión, y lo hubieran tratado todo sin FFR. Entonces, me parece que eso aumenta el riesgo de este paciente. Sí, lo que pasa es que, no hubiera entrado en el Syntax por los 85 años, ese es el tema.